Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sin importar la hora, bienvenidos. Comenten abajo desde qué ciudad están viendo esta historia, porque hoy les voy a contar una historia que les llegará al corazón. Aprendí hace mucho tiempo que el silencio tiene texturas distintas. Está el silencio de la madrugada, cuando la casa duerme y tú no puedes. Está el silencio de una discusión que ya no vale la pena terminar. Está el silencio de un hombre que te mira sin verte. Y está el silencio que dejó Gilberto cuando murió, ese que no se parece a ningún otro, porque tiene la forma exacta de lo que nunca fue dicho. No lloré en el velorio. Me quedé de pie junto al ataúd con las manos cruzadas sobre el vientre, y la gente me miraba de reojo como si mi calma fuera una ofensa, como si una viuda que no se desmaya fuera sospechosa. Nadie me preguntó cómo estaba. Me daban palmadas en el hombro y miraban hacia otro lado, buscando a los hijos de Gilberto, a su madre, a sus hermanos, a la familia verdadera. A ellos sí se les ofrecían brazos y palabras. Yo era, en esa sala llena de flores artificiales y flores de verdad, casi una desconocida. 21 años. Eso es lo que duró mi matrimonio con Gilberto Méndez. 21 años en los que fui su esposa, cociné en su cocina, dormí en su cama, lavé su ropa, soporté sus silencios, sus ausencias cortas y sus ausencias largas. 21 años en los que perdí un hijo, Mateus, que vivió 8 meses y 2 días y se llevó consigo una parte de mí que nunca volví a encontrar, y en los que aprendí que el dolor no se comparte, se carga solo. Gilberto tampoco supo cómo compartirlo. Él era un hombre correcto, no un hombre cercano. Cumplía, proveía, pero no tocaba las cosas que dolían. Tenía miedo de ellas, creo, o simplemente no sabía. Yo tampoco lo culpo ya. Cada quien carga lo que puede. Cuando el infarto lo tumbó en el patio, entre la cerca y el gallinero, era una tarde de martes sin nada especial. Yo estaba en la cocina. Escuché algo, un ruido sordo, como cuando un saco pesado cae. Salí y lo encontré en el suelo con la cara contra la tierra. Corrí, lo llamé, le sostuve la cabeza, me manchó las manos de tierra y de su sudor frío. El médico dijo que fue rápido, que probablemente no sufrió. Quizás eso debería consolarme. No lo hace del todo, porque yo sí tuve que ver. Las 3 semanas que siguieron al entierro fueron extrañas. La casa se llenó de gente los primeros días y luego se vació de golpe, como el agua que se va por un agujero. Los hijos de Gilberto, nacidos de su primer matrimonio, mucho antes de que yo apareciera en su vida, vinieron con sus esposas y se pasearon por los cuartos con esa mirada de inventario que no se molestaron en disimular. La madre de Gilberto, doña Carmela, apenas me dirigió la palabra. Me saludó en el entierro con 2 besos secos en las mejillas y después actuó como si yo fuera parte del mobiliario, algo que está, pero que no importa demasiado. No me sorprendió. Nunca fui bienvenida en esa familia. Era demasiado pobre, demasiado sin apellido, demasiado sin historia que les importara. Cuando me casé con Gilberto, supe que lo hacía sola. Él me quiso a su manera, creo, pero no peleó por mí. Nunca peleó por mí. La carta llegó un jueves, papel doblado en 3 sobre sin remitente, letra de notaría. La invitamos a presentarse el día 15 del presente mes en la residencia de doña Carmela Méndez para la lectura y formalización del testamento del señor Gilberto Augusto Méndez. Nada más. Ni estimada señora, ni mi nombre completo, solo una convocatoria, como si fuera a comparecer ante un tribunal. Me levanté esa mañana antes del alba. Me bañé con agua fría porque el calentador llevaba semanas sin funcionar y Gilberto siempre decía que lo arreglaría. Me puse el vestido negro que tengo guardado para los velatorios. Me recogí el pelo, me miré en el espejo y no reconocí bien a la mujer que me devolvió la mirada. Tenía los ojos de alguien que ha dormido mal muchas noches seguidas, los pómulos un poco hundidos, las manos ásperas, manchadas de tierra y de años. «Rosa», me dije,
Aguanta. Caminé 6 kilómetros bajo el sol porque el autobús no pasa por donde vivo y no tengo coche. Llegué con los pies cansados y la espalda mojada de sudor. La casa de doña Carmela es grande, pintada de blanco cada año, con rejas negras y un jardín que tiene quien lo cuide. La puerta estaba abierta. Entré. Había al menos 15 personas, los hijos de Gilberto con sus esposas, primos que no veía hace años, una hermana que siempre me miró como si yo le hubiera robado algo, el abogado, sentado a la cabecera de la mesa del comedor, con sus papeles ordenados y sus anteojos finos. Doña Carmela en la silla de siempre, vestida de negro riguroso, con la espalda tan recta que parecía un reproche. Nadie me saludó. Una mujer me señaló una silla al fondo, como si me asignara un lugar en la fila. Me senté, crucé las manos sobre las rodillas, observé. El abogado leyó despacio, con esa voz plana y sin emoción que tienen los notarios, como si estuviera leyendo una lista de compras. A los hijos del primer matrimonio, las tierras principales, el ganado, las cuentas. A doña Carmela, la casa y los bienes dentro de ella. A los sobrinos, herramientas, vehículos, aperos. Cada nombre iba seguido de algo concreto, algo que valía, algo que importaba. Luego llegó mi turno. A la señora Rosa Conceizón de Méndez, esposa del fallecido, corresponde según voluntad expresa del testador la parcela denominada El Rincón del Espino, localizada en el kilómetro 12 de la carretera vieja hacia Piedras Blancas, con los lindes que constan en el registro número. Siguió leyendo números y coordenadas que no escuché bien, porque en ese momento algo cruzó la sala. Una risa. Ahogada casi, pero risa. Y luego murmullos. Y luego nada, porque el silencio volvió, pero era un silencio diferente, cargado, incómodo. Nadie me miró a los ojos, nadie. Yo conocía el Rincón del Espino. Lo había visto desde la carretera alguna vez, sin saber que era de Gilberto. Tierra gris, piedras, arbustos secos que no son buenos para nada. Una construcción vieja que ni siquiera merece llamarse casa. Nadie había trabajado eso en años, quizás en décadas. Era lo que sobraba, lo que no quería nadie, lo que Gilberto me dejó. El abogado me tendió una hoja. Me preguntó si estaba de acuerdo, si firmaba. Me miró por primera vez con algo parecido a incomodidad. Quizás él también sabía lo que significaba esa firma. Firmé. No por resignación, no porque no tuviera nada que decir. Firmé porque en esa sala llena de gente que me había ignorado durante 21 años, no iba a darles la satisfacción de verme quebrar. No iba a llorar allí, no iba a discutir, no iba a suplicar, nunca más. Guardé mi copia del papel, me levanté, empujé la silla hacia la mesa con cuidado y salí. Nadie me detuvo. Nadie llamó mi nombre. Caminé los 6 kilómetros de regreso bajo el mismo sol de antes, pero algo había cambiado en mí. No sé explicarlo bien. Era una especie de peso que se asienta, que se vuelve sólido en vez de aplastarte, como cuando uno lleva una carga muy larga y de repente decide que la va a cargar distinto, de otra manera, con otro equilibrio. Esa noche, sola en la casa que ya no era mía, la casa de Gilberto, que pasaría a sus hijos en los próximos meses, me senté en el suelo de la cocina y lloré. Lloré por Mateus, lloré por los años que pasaron sin ternura, lloré por la risa de esa sala, lloré por el cuerpo que se cansa y no descansa, lloré por la soledad que lleva forma de matrimonio durante tantos años, lloré todo lo que tenía guardado, todo lo que no derramé en el velorio ni en la lectura del testamento. Cuando terminé, me lavé la cara con agua del grifo. Me miré en el espejo de nuevo. Rosa, me dije, ¿ahora qué? Y algo dentro de mí, pequeño y duro como una piedra de río, respondió, empieza. Fui al Rincón del Espino un lunes. No porque el lunes tenga algo especial, sino porque pasé el fin de semana preparándome para ir, y cuando uno se prepara demasiado para algo difícil, llega un punto en que el cuerpo dice, ya, ahora, antes de que el miedo gane,
Empaqué lo poco que podía llevar: ropa, una manta, las herramientas básicas que tenía en casa, algo de comida seca para los primeros días. Cargué todo en una bolsa grande de lona que había sido de Gilberto y que él usaba cuando iba a trabajar lejos. La bolsa olía a él todavía. No sé si eso me ayudó o me pesó más. Quizás las dos cosas. Tomé el primer autobús que pasaba por la carretera vieja. Me bajé en el kilómetro 12 y caminé hacia donde el papel decía que era mío. Lo vi desde lejos y me detuve. No sé qué esperaba exactamente. Algo malo, sí, pero la realidad siempre encuentra una manera de ser peor que lo que uno imagina. El terreno era grande, eso sí, y eso era lo único que podía ponerse en la columna de los bienes. Pero lo demás: piedra, polvo, tierra gris y seca cuarteada por el sol, arbustos de espino que crecían sin orden y sin propósito, y en el centro de todo aquello, una estructura que en algún momento había sido una casa y que ahora era más bien la idea de una casa. Las paredes estaban en pie, eso sí, pero el techo tenía un agujero grande en una esquina por donde había entrado el tiempo y la lluvia, y todo lo que el abandono trae consigo. La puerta colgaba de un solo gozne. Las ventanas no tenían vidrio. Me quedé parada al borde del terreno un momento largo. Pensé en darme la vuelta. Lo pensé de verdad. No lo voy a negar, porque no sirve de nada mentirme a mí misma. Me pregunté qué estaba haciendo ahí, de cuánto valía un pedazo de tierra muerta, si tenía sentido matar el cuerpo en algo que quizás no tenía remedio. Pensé en la ciudad, en buscar trabajo en alguna casa como empleada doméstica, en vivir en un cuarto de alquiler y empezar otra vida más pequeña y más manejable. Pensé en todo eso, y después entré al terreno, porque si me daba la vuelta, les daba la razón, a todos, a la risa de esa sala, a doña Carmela y su espalda recta, a los hijos de Gilberto que me miraron como si fuera el residuo de algo, y yo no iba a hacer eso. No iba a ser la prueba de que tenían razón. El primer día lo dediqué a conocer. Caminé cada metro de esa tierra. Conté los árboles que había, pocos, secos, pero en pie. Revisé la casa por dentro. El piso de tierra apisonada estaba sorprendentemente firme. Las paredes de adobe habían resistido, aunque con grietas. El techo era el problema mayor. En una de las esquinas interiores encontré señales de que alguien había vivido ahí hace mucho. Una olla de hierro oxidada, un peine partido, un almanaque tan viejo que el año ya no se leía. No sé por qué, pero esos objetos me afectaron. Alguien había estado aquí antes que yo. Alguien también había empezado desde cero en este mismo suelo. Dormí esa noche en el suelo, sobre la manta, con la bolsa de lona como almohada. No dormí bien. Había ruidos que no conocía, insectos, algo que corría por el techo, lo que quedaba de él, el viento que entraba por donde el techo no estaba. Me desperté varias veces. A la madrugada me senté y me quedé escuchando la oscuridad. En la oscuridad, sin luz de ciudad, el cielo tiene más estrellas de las que uno recuerda. No sé por qué eso me ayudó, pero algo ayudó. Los primeros días establecieron un ritmo que era pura necesidad. Me levanté antes del sol para aprovechar el frío de la mañana. Lo primero siempre era el agua. El pozo que había en el terreno estaba seco, completamente seco, sin ni una señal de humedad en el fondo. Eso significaba que cada día tenía que caminar casi 4 kilómetros hasta un riachuelo que corría paralelo a la carretera, llenar los recipientes que tenía y volver cargando. El cuerpo no tardó en acusar el golpe. Las palmas de las manos se me abrieron. Los hombros me ardían. Las noches las pasaba con los músculos tan contraídos que a veces me costaba estirar los brazos, pero no me detuve. Trabajé el techo con lo que encontré en los alrededores y con zinc que compré en el pueblo con el poco dinero que me quedaba. Aprendí sola, porque no tenía a nadie que me enseñara. Probé, fallé, volví a intentar. Me corté 3 veces con los bordes del zinc. Me caí una vez de la escalera improvisada y me golpeé la cadera contra el suelo con un golpe que me dejó sin aire por un momento que me pareció muy largo.
Me quedé en el suelo mirando el cielo, respirando, esperando que el dolor bajara. Bajó. Me levanté. El techo tardó 5 días en quedar como debía. No era perfecto, pero ya no entraba la lluvia. Ya no entraba el viento de noche. Eso era suficiente por ahora. Después arreglé la puerta con alambre y maderos viejos que encontré apilados atrás de la casa. Alguien los había guardado ahí con la misma lógica de quien no tira nada por si acaso. Les agradecí en silencio. La ventana la tapé con tela gruesa hasta que pudiera resolver algo mejor. La tierra era el problema mayor y yo lo sabía. No era solo que estuviera seca, es que estaba agotada. Se veía en el color, en la textura, en la manera en que el viento levantaba el polvo fino y lo dispersaba sin resistencia. Era una tierra que había dado todo lo que tenía y a la que nadie había devuelto nada durante años. Reconocí eso porque lo sentía también en el cuerpo algunas mañanas. Esa clase de cansancio que no es solo de la noche anterior, sino de muchas noches, muchos años, mucho peso acumulado. Pero la tierra al menos no tiene vergüenza de estar cansada. Fue durante una de esas mañanas de trabajo, cuando limpiaba el interior de la casa con una escoba vieja que había encontrado detrás de la puerta, que noté algo en el piso. Una pequeña protuberancia, una irregularidad en la tierra apisonada cerca de la pared del fondo. Golpeé con el talón. Sonó diferente, más hueco. Me arrodillé. Empujé la tierra con las manos. Encontré madera, una tapa de madera gruesa, oscurecida por el tiempo pero intacta. Empujé más fuerte, aparté la tierra de los bordes con los dedos. Jalé. Adentro había una caja de madera oscura, del tamaño de una caja de zapatos, pero más profunda. La saqué con cuidado. La limpié con la manga de la camisa. La abrí. No había dinero. No había joyas. No había nada de lo que uno imagina cuando encuentra algo enterrado. Había semillas. 17 paquetes pequeños, envueltos en tela de algodón y atados con hilo de sisal. Cada uno tenía una etiqueta escrita a mano, con una letra apretada y cuidadosa. Frijol negro, maíz criollo, calabaza, yuca, hierbas que no reconocí todas. Las semillas habían sido guardadas con cuidado, protegidas de la humedad con ceniza seca. Algunas seguían viéndose bien, otras no tanto, pero estaban ahí, y debajo de los paquetes, doblado 4 veces, un papel, una carta. La leí despacio, sentada en el suelo de tierra, con la caja en las rodillas. Para quien encuentre esto, mi nombre es João Pedro Alves da Silva. Viví en esta tierra 32 años. La trabajé con mis manos y con las de mi mujer, que murió antes de ver los frutos. La sequía se llevó todo 3 veces. La tercera vez ya no tuve fuerzas para quedarme, pero no quise irme sin dejar algo. Estas semillas son lo mejor que saqué de esta tierra. Guardan memoria de lo que aquí creció. Si alguien llega y tiene la voluntad de intentarlo, que las use. La tierra no está muerta, está esperando. Una cosa más, hay una naciente, no está en el pozo, está al noreste, donde las piedras grandes forman una especie de curva. Nunca la encontré yo mismo, pero el agua siempre venía de ahí. Si alguien tiene paciencia, la encuentra. João Pedro, año de gracia. No había año escrito, o se había borrado. Me quedé quieta mucho tiempo con ese papel en las manos. Pensé en João Pedro, en su mujer que murió, en los 32 años de trabajo, en la sequía que se lleva todo 3 veces y en la decisión de irse pero dejar las semillas. Pensé en lo que hace una persona cuando ya no puede más, pero todavía tiene algo que dar. Pensé en lo que significa guardar algo en la tierra con la esperanza de que alguien lo encuentre, sin saber quién ni cuándo. No sé exactamente qué sentí. No era alegría, tampoco esperanza. Era algo más tranquilo que eso. Era como cuando uno está perdido en el monte de noche y escucha una voz a lo lejos, no cerca, no todavía, pero al menos sabe que no está completamente solo. Guardé la carta en el bolsillo de la camisa, cerca del pecho. Esa tarde fui al noreste del terreno. El noreste del terreno era la parte que menos había explorado. Tenía mis razones.
Los primeros días los había dedicado a lo urgente: el techo, la puerta, el agua de supervivencia. El noreste era un sector de piedras grandes, irregulares, apiladas sin orden aparente, como si la tierra las hubiera empujado hacia afuera en algún momento antiguo, y después se hubiera olvidado de ellas. Entre las piedras crecían arbustos de espino, los mismos que le daban nombre al terreno, con sus ramas grises y sus púas pequeñas que se enganchan en la ropa y en la piel sin pedir permiso. No había ningún camino, había que abrirse paso. Fui con la carta en el bolsillo y los ojos abiertos. Juan Pedro había escrito donde las piedras grandes forman una especie de curva. Caminé despacio, mirando la disposición de las piedras, buscando una lógica en lo que parecía aleatorio. El sol de media tarde caía de costado y hacía que las sombras fueran largas y marcadas. Me ayudó. Con la luz así, los relieves se ven mejor, las ondulaciones del suelo, los pequeños cambios de nivel que a mediodía quedarían planos y ciegos. Tardé casi 2 horas. Vi la curva. No era dramática. No era un arco perfecto ni nada que llamara la atención al primer vistazo. Era una disposición de piedras medianas que formaban una media luna irregular, apenas perceptible, como si alguien las hubiera acomodado así hace mucho tiempo, y la tierra y el tiempo hubieran ido borrando la intención. Dentro de esa media luna, el suelo era diferente, más oscuro, más compacto. La vegetación que crecía ahí tenía otro verde, más profundo, aunque seco también, como si recordara que alguna vez tuvo más. Me arrodillé. Puse la palma de la mano contra el suelo. Frío. El suelo estaba frío. En ese calor, en esa tierra que el sol cocinaba desde las 6 de la mañana, ese frío debajo de la palma era una señal tan clara que me costó creerla. Me quedé quieta un momento, con la mano apoyada, como si el suelo fuera a confirmarme algo. Después empecé a cavar. No tenía pala. Tenía un pico corto y las manos. Trabajé despacio porque no quería romper nada, porque no sabía a qué profundidad estaba lo que buscaba ni si lo que buscaba existía de verdad o era solo la esperanza de un viejo que se fue hace décadas. Cavé 20 centímetros, 30. El suelo se volvió más oscuro conforme bajaba, más húmedo, 40 centímetros. El pico golpeó algo que se dio diferente, barro húmedo, oscuro, con ese olor particular que tiene la tierra cuando el agua está cerca, ese olor a profundidad y a frío y a tiempo quieto. Lo toqué con los dedos. Me quedé mirando el barro en las yemas como si fuera algo que había que verificar despacio. Seguí cavando. A unos 55 centímetros, el agua apareció. No brotó con fuerza. No fue un chorro ni nada cinematográfico. Fue un hilito, primero, fino como un hilo de coser, que se abrió paso entre la tierra removida con una tranquilidad que me pareció casi deliberada. Lo observé durante un momento largo. El hilito se fue haciendo más ancho, más constante. El fondo del hoyo empezó a llenarse despacio. Me senté en los talones con las manos llenas de barro y el corazón haciendo algo raro en el pecho. Metí la mano en el hoyo. Dejé que el agua me cubriera los dedos. Estaba fría, estaba limpia. La saqué, la olí, la probé con precaución. Era agua, agua de verdad. No salobre, no con sabor a tierra, no contaminada. Agua que sabía a agua, que es el mejor sabor que existe y que uno solo recuerda cuando la ha necesitado de verdad. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentada. El sol bajó un tramo visible en el cielo antes de que me moviera. Me di cuenta de que estaba llorando cuando sentí el frío en las mejillas, porque el viento de la tarde había llegado y enfriaba lo que estaba mojado. No sé cuándo empecé. No fue un llanto de pena, aunque tampoco fue exactamente de alegría. Era otra cosa. Era el llanto del cuerpo cuando suelta algo que ha cargado sin darse cuenta. Una tensión que estaba tan instalada que ya no la sentías. Y de pronto ya no está, y el alivio duele también. Me limpié la cara con el dorso de la mano y me dejé barro en la mejilla. No importó. Juan Pedro, pensé. La encontré. Los días siguientes los dediqué a la naciente, con la misma concentración que había puesto en el techo. No era suficiente con saber que el agua estaba ahí,
Había que trabajarla, protegerla, hacerla útil. Limpié la zona alrededor con cuidado, retiré las piedras que obstruían, saqué la tierra suelta que podía contaminar el flujo. Construí un borde pequeño con las piedras del lugar, un cerco circular que contuviera el agua y la dejara acumularse antes de desbordarse. Era trabajo de precisión y de paciencia, porque el agua tiene su propia lógica y hay que aprenderla antes de dirigirla. Tardé 4 días en tener algo que funcionara, un depósito pequeño, rudimentario, pero capaz de guardar el agua de la naciente durante las horas en que no la usaba. Desde ahí cavé un canal angosto hacia la zona donde pensaba plantar, cubriendo la tierra removida con piedras planas para que el sol no evaporara todo. No era ingeniería. Era sentido común aplicado con mucha paciencia y muchos intentos fallidos. El día que el agua llegó por primera vez hasta la zona de cultivo, me quedé parada mirando el hilo húmedo avanzar por la tierra seca. Fue un momento sin palabras. Esos momentos no las necesitan. Ya no tenía que caminar 4 kilómetros al riachuelo. Eso parecía poco dicho así, pero era enorme. Era horas de vueltas. Era el cuerpo un poco menos destruido cada mañana. Era la posibilidad de hacer más cosas con lo que me quedaba de fuerzas al final del día. Empecé a preparar la tierra para plantar. Fue ahí cuando entendí de verdad el estado en que estaba. Tierra que se ha descansado sin reponerse no es tierra descansada, es tierra vacía. Le falta todo lo que la hace fértil: el humus, los organismos, la estructura que permite que las raíces encuentren camino y las semillas encuentren sustento. Yo no tenía abono, no tenía recursos para comprarlo. Tenía lo que el terreno me daba: los arbustos secos que había cortado para despejar, las hojas muertas acumuladas en los rincones, el estiércol seco de animales que habían pasado por ahí en algún momento. Hice capas, corté, amontoné, mezclé, regué, dejé reposar. Trabajé una sección pequeña primero, lo suficiente para las semillas que mejor condición tenían. No podía abarcar todo de una vez. Había aprendido ya que intentar abarcar todo de una vez es la manera más rápida de no terminar nada. Fue en uno de esos días de preparación de la tierra cuando apareció la mujer. La vi venir desde lejos, por el camino de tierra. Caminaba sin prisa, con ese paso de quien conoce el terreno de memoria y no necesita mirar dónde pone los pies. Era mayor, de esas edades que ya no se calculan fácil porque el cuerpo tiene su propia cuenta. Pequeña, delgada, con un sombrero de paja y una bolsa de tela colgada del hombro. Se detuvo al borde del terreno y me observó trabajar un momento antes de hablar. ¿Es usted la que compró el rincón del espino?, preguntó. Me lo dejaron, respondí sin levantar la vista del trabajo. No es lo mismo. Hubo una pausa breve. Después escuché algo que no esperaba. Una risa pequeña, genuina, sin burla. Tiene razón, dijo. No es lo mismo. Levanté la vista entonces. Tenía una cara de esas que el sol y el trabajo y los años han labrado hasta volverla interesante, con arrugas que no eran de amargura, sino de uso. Los ojos eran oscuros y directos. No me miraban con lástima ni con curiosidad de chisme. Me miraban como se mira a alguien que uno está evaluando con respeto. «Celina», dijo, y extendió la mano. Rosa. Su apretón era firme, las manos más callosas que las mías, lo cual era ya decir algo. Vivo a 3 kilómetros, pasando la loma. Llevaba tiempo sin venir por aquí. Vi el humo de su cocina la semana pasada y pensé en pasar. Miró la tierra que yo había preparado, el canal, el pequeño depósito cerca de las piedras. Encontró agua, naciente, al noreste. Celina asintió despacio, con la expresión de quien recibe una confirmación de algo que sospechaba. Siempre supe que había agua aquí, pero el hombre que vivía antes no quiso creerme. Hizo una pausa. ¿Cuánto lleva aquí? 3 semanas. Me miró de arriba abajo, no con juicio, con una especie de inventario honesto. ¿Y el techo? Ya está. ¿La puerta? Ya está. ¿Y eso?
Señaló el canal con la barbilla. 4 días. Celina no dijo nada por un momento. Después sacó la bolsa de tela del hombro y la puso en el suelo entre las dos. Traje semillas, dijo. Las que me sobraron de este año. No son muchas, pero están buenas. Si quiere, le explico cuáles van bien en esta tierra y cuáles no. Esta tierra tiene su carácter. Hay que conocerla antes de pelearle. La miré. No había trampa en lo que ofrecía. No había condición ni deuda implícita. Era solo una mujer que sabía cosas y las estaba ofreciendo sin más. ¿Por qué?, pregunté. No lo dije con desconfianza. Lo dije porque necesitaba entender. Celina recogió la bolsa del suelo y la abrió lentamente. Porque alguien hizo lo mismo conmigo hace 40 años, dijo. Y porque usted está haciendo lo que hay que hacer, y eso merece que alguien lo vea. Nos sentamos en el suelo las dos, con las semillas esparcidas entre nosotras, y Celina empezó a hablar de la tierra con esa clase de conocimiento que no viene de los libros, sino de haberla trabajado durante décadas con las manos y los errores y los años. Yo escuché, tomé nota mental de todo. Hice preguntas cuando no entendí algo, y no fingí entender cuando no entendía, porque no me quedaba energía para fingir. Esa tarde, cuando Celina se levantó para irse, me dejó las semillas y algo más difícil de nombrar. No era esperanza exactamente. Era más parecido a la certeza de que lo que estaba haciendo tenía sentido, que alguien más lo veía y lo reconocía. «Vuelvo la semana que viene», dijo antes de irse. «Si quiere». «Quiero», dije, y lo decía de verdad. Planté por primera vez un martes al amanecer. Elegí ese momento no por superstición ni por ninguna razón que pudiera explicarle a alguien. Lo elegí porque a esa hora el calor todavía no había llegado. La tierra tenía la temperatura de la noche guardada en los primeros centímetros y había algo en ese momento entre la oscuridad y la luz que me parecía honesto. Sin testigos, sin expectativas grandes, solo la tierra y las semillas y las manos. Celina me había enseñado a hacer los surcos a la profundidad correcta para cada variedad. Me había explicado cuáles semillas de Juan Pedro todavía valían y cuáles habían perdido demasiado con el tiempo. De los 17 paquetes, 12 tenían semillas en condición aceptable. Los otros 5 los guardé de todas formas, sin tirarlos, porque tirar las cosas del viejo Juan Pedro me parecía una falta que no sabría justificar. Trabajé en silencio, de rodillas en la tierra, colocando cada semilla con una deliberación que quizás era excesiva, pero que no podía evitar. Pensaba en cada una como en algo que se le confía a la tierra, con la esperanza de que la tierra lo devuelva multiplicado. Y esa idea me pesaba de una manera que no era angustia, sino responsabilidad. Había dedicado días a preparar ese suelo. Lo había alimentado con lo que tenía, lo había regado con medida para que absorbiera sin ahogarse. Si las semillas no respondían, no sería por falta de intención. Terminé antes de que el sol llegara a lo alto. Me quedé de pie mirando los surcos, la tierra removida, la superficie lisa que no revelaba nada todavía. Ahí estaban, escondidas, comenzando algo que yo no iba a ver por días. Hay una fe particular en eso, en enterrar algo vivo y cubrirlo de tierra y alejarte sin saber. No es fe religiosa, o al menos no lo era para mí, era más bien la confianza que uno aprende a tenerle a los procesos que no se pueden apresurar. La semilla no sabe que uno tiene prisa. La semilla tiene su propio tiempo, y ese tiempo no negocia. Aprendí eso con Mateus también, aunque de otra manera. Cuando él murió, yo quería que el dolor pasara rápido. Le ponía plazos al duelo como si el duelo fuera una tarea. Pensaba, para el mes que viene ya voy a estar mejor, para el año ya voy a poder. Y el duelo no cumplía los plazos, y yo me sentía culpable por eso, como si estuviera haciendo algo mal, como si sufrir demasiado tiempo fuera una forma de debilidad o de egoísmo. Gilberto tampoco supo qué hacer con eso. Él volvió al trabajo a los 10 días. Yo lo entendí más tarde. Era su manera de no quedarse quieto frente a algo que no podía resolver.
Los hombres como él necesitan un problema que tenga solución. La muerte de un hijo no la tiene. Yo me quedé quieta durante semanas, sola con ese peso, y aprendí que hay cosas que no pasan más rápido porque uno quiera, que el tiempo de ciertas cosas es el que es y no el que uno elige. Las semillas me lo recordaron. Los días que siguieron a la siembra los llené con el resto del trabajo pendiente. Reforcé el borde del depósito de agua con piedras más grandes que fui buscando en los alrededores. Limpié la zona de los espinos más agresivos, los que crecían pegados a la casa y que con el tiempo podrían dañar las paredes. Reparé una sección del muro del fondo donde la grieta había avanzado más de lo que parecía a simple vista. Cada tarea encontraba otra detrás. Así es la tierra abandonada. No te deja terminar, porque el abandono dejó una deuda larga y cobrarla lleva tiempo. Por las tardes, cuando el cuerpo no daba para más trabajo físico, me sentaba afuera con la espalda contra la pared de la casa, mirando el terreno, observaba los surcos, observaba el cielo, observaba los pájaros que habían empezado a aparecer desde que el agua estaba disponible, pequeños, de colores discretos, que venían al borde del depósito a beber y se iban sin hacer mayor escándalo. Me gustaban esos pájaros. Venían por el agua pero no pedían permiso ni explicaciones, simplemente estaban. Celina volvió el jueves de esa semana, no el siguiente como había dicho. No le pregunté por qué vino antes. Sospecho que quería ver cómo iba la siembra y no tuvo paciencia para esperar, aunque nunca lo admitió. Recorrió los surcos con los ojos desde lejos, sin pisar la tierra trabajada. «Buen espaciado», dijo. Era lo más parecido a un elogio que le había escuchado, y lo recibí sin comentario porque intuí que los elogios de Celina eran escasos por principio y no por mezquindad. Se quedó esa tarde más tiempo que la primera vez. Me ayudó a identificar una zona del terreno que, según ella, había tenido cultivo antes y conservaba mejor estructura en la tierra, aunque no se notara a simple vista. Me enseñó a leer ciertas señales. El tipo de maleza que crecía en cada parte, el color del suelo en distintas profundidades, la manera en que el agua se movía o se detenía después de regar. Era un idioma, entendí. La tierra tiene un idioma y hay que aprenderlo como cualquier otro, con tiempo y con errores y con alguien que te corrija sin humillarte. Me habló también de su propia historia, por fragmentos, sin orden cronológico, como cuando alguien no está contando algo, sino simplemente dejando que salga. Había llegado a esta zona siendo joven, con un marido que murió joven también, de una enfermedad que entonces no tenía nombre conocido por aquí. Había criado 2 hijos sola en una tierra parecida a esta, con las mismas dificultades, con menos recursos todavía porque los tiempos eran otros. Los hijos se habían ido a la ciudad cuando crecieron. Uno mandaba dinero de vez en cuando. El otro no daba señales desde hacía años. Ella seguía en su tierra porque no concebía estar en otro lugar, y lo decía sin amargura, como un dato, como quien dice que le gusta el café sin azúcar. ¿No se siente sola?, le pregunté una tarde. Me miró con esos ojos directos que tenía. Sola y soledad no son lo mismo, dijo. Sola estoy. Soledad es cuando uno no sabe qué hacer consigo mismo. Hace mucho que sé qué hacer conmigo misma. Me quedé pensando en eso después de que se fue, pensando en cuántos años me había sentido sola en una casa con otra persona, en cuántas noches había estado al lado de Gilberto en la misma cama y había sentido esa distancia que no tiene nombre, pero que pesa igual que cualquier cosa nombrada. La soledad de estar acompañada mal es distinta a la soledad de estar sola. En cierta forma es más difícil, porque no tiene la claridad de la ausencia. Tiene la confusión de algo que está, pero no alcanza. Aquí, en el rincón del espino, estaba sola, completamente sola la mayor parte del tiempo. Pero no sentía esa otra cosa, esa soledad de fondo. No sé exactamente por qué. Quizás porque estaba demasiado ocupada, quizás porque el trabajo físico tiene una honestidad que el cuerpo agradece,
que no deja espacio para ciertos pensamientos. O quizás porque por primera vez en muchos años todo lo que hacía dependía de mí, y lo que resultaba de ello también era mío, completamente mío, sin que nadie pudiera reclamarlo, ni quitármelo, ni mirarlo con esa sonrisa de superioridad que tenían los hijos de Gilberto. Esta tierra era mía. Mía porque la ley lo decía así, pero sobre todo mía porque la estaba ganando con cada día que pasaba, con cada piedra movida, con cada surco cavado, con cada cubo de agua cargado desde la naciente. Nadie me la podía quitar ya. El primer brote apareció a los 9 días. Estaba regando por la mañana temprano cuando lo vi. Un hilo verde, delgado como una pestaña, que asomaba entre la tierra oscura de uno de los surcos. Me detuve, puse el cubo en el suelo. Me agaché hasta quedar con los ojos casi a nivel del suelo para verlo mejor. Estaba ahí, verde, vivo, real. No hice nada especial, no dije nada en voz alta ni hice ningún gesto dramático. Me quedé mirándolo un momento, ese hilo verde contra la tierra oscura, esa cosa pequeña y completamente seria en lo que hacía. Después seguí regando. Pero algo había cambiado en el aire de esa mañana, o quizás en mí, que no sé distinguir bien las dos cosas. Era como cuando uno carga algo pesado durante tanto tiempo que ya no recuerda el peso, y de repente lo baja, y el cuerpo tarda un momento en creer que ya no lo carga. En los días siguientes aparecieron más, primero de uno en uno, después en grupos. Después ya eran tantos que dejar de contarlos fue inevitable y también alivio. La tierra que yo había preparado respondía. No toda igual, no en todos los sectores con la misma velocidad, pero respondía. Los surcos de frijol fueron los primeros. El maíz tardó más, pero cuando llegó, lo hizo con más fuerza, con esa personalidad que tiene el maíz de crecer como si tuviera prisa y convicciones. Celina vino a verlos una mañana y no dijo nada durante un rato largo. Después asintió una vez, despacio. La tierra le tomó cariño, dijo. La tierra no tiene sentimientos, respondí. Eso lo dicen los que no la conocen bien, dijo ella. Y no hubo manera de contradecirla porque llevaba 40 años más que yo conociéndola. Fue en esa misma semana que llegó la carta. La trajo el cartero del pueblo, un hombre joven que había tenido que preguntar el camino porque nunca había venido hasta aquí. Me la entregó con cara de alivio de haber llegado y se fue sin más conversación. El sobre tenía membrete de un estudio jurídico. Lo abrí despacio, de pie afuera, con la luz de la tarde. Era de un abogado, no el que había leído el testamento de Gilberto, uno diferente, con dirección en la ciudad. La carta era breve y estaba escrita en ese lenguaje de notaría que parece diseñado para que uno no entienda bien a la primera lectura. Lo leí 2 veces. Lo que decía, en términos que yo pudiera comprender, era esto, que los herederos del señor Gilberto Augusto Méndez habían encontrado irregularidades en los lindes registrados del Rincón del Espino, y que solicitaban una revisión de los documentos de propiedad antes de que la transferencia formal del terreno quedara consolidada. Me quedé quieta con el papel en la mano. Afuera, el viento movía los brotes verdes de los surcos. Los pájaros pequeños iban y venían al depósito de agua. La casa detrás de mí estaba silenciosa, pero en pie, con su techo reparado y su puerta arreglada y sus paredes que habían resistido. Sentí algo en el pecho que no era exactamente miedo, era más parecido a reconocimiento, como cuando uno ve venir algo que en el fondo sabía que iba a venir y de todas formas duele cuando llega. No me habían dejado en paz, nunca iban a dejarme en paz mientras hubiera algo que pudieran quitarme. Doblé la carta, la guardé en el bolsillo. Fui adentro, me senté a la mesa y empecé a pensar. No dormí bien esa noche. No fue el miedo exactamente, sino ese estado que viene antes del miedo, cuando la mente todavía no sabe bien qué tan grave es algo y trabaja sin descanso tratando de calcularlo.
Me quedé en la cama con los ojos abiertos, mirando el techo que yo misma había reparado, siguiendo con la vista las líneas del zinc, las junturas donde había doblado el metal con las manos, los bordes donde había sellado con lo que tenía. Ese techo lo conocía íntimamente, cada imperfección, cada parche. Era un techo humilde, pero era un techo honesto, y aguantaba. Pensé en Gilberto, no con rabia, aunque quizás tenía derecho a ella. Pensé en él, con esa mezcla rara que es la única que queda cuando alguien muere, y la relación no estaba terminada, pero tampoco estaba bien. Una mezcla de pena y de preguntas sin respuesta, y de cosas que ya no sirve de nada decir, porque el otro ya no está para escucharlas. Me pregunté si él sabía lo que su familia haría, si cuando puso el rincón del espino en el testamento, lo hizo pensando que era suficiente, que era justo, o si lo hizo sabiendo que no lo era, y prefirió no pensar demasiado en eso. Gilberto era un hombre que evitaba los conflictos, no por cobardía, o no solo por eso, también porque creía que las cosas se acomodan solas con el tiempo. Las cosas no siempre se acomodan solas. Eso lo sabía yo mejor que él. Cuando llegó el amanecer me levanté, me lavé la cara, me tomé el café y decidí dos cosas. La primera, no iba a ignorar la carta. La segunda, no iba a enfrentarla sola sin saber bien lo que enfrentaba. Celina llegó esa mañana sin que yo la hubiera llamado, como si tuviera un sentido particular para los momentos en que una visita hace falta. La vi venir por el camino desde lejos y salí a su encuentro con la carta en la mano. No hubo preámbulo. Se la di directamente. La leyó despacio, con esa concentración que ponía en todo, los labios apretados, la frente ligeramente fruncida. Cuando terminó me la devolvió. ¿Tiene los documentos del testamento?, preguntó. Sí, guardados. ¿Y el registro original del terreno, si lo hay? No lo tengo. Solo lo que me dieron el día de la lectura. Celina asintió despacio, con esa manera suya de procesar las cosas sin mostrar demasiado lo que pensaba mientras lo hacía. Hay un hombre en el pueblo, dijo. Donizete. Lleva años ayudando a gente de por aquí con asuntos de tierras. No es abogado, pero conoce los trámites y sabe a quién dirigirse. Yo tuve un problema con los lindes de mi terreno hace como 12 años y él me ayudó a resolverlo sin que me costara lo que no tenía. Hizo una pausa. No le prometo que tenga solución fácil, pero al menos va a saber de qué tamaño es el problema real. ¿Cobra? Poco, y si ve que la persona no puede, a veces no cobra nada. Lo consideré. No me gustaba deber favores. No me había gustado nunca, y menos ahora, que estaba construyendo una vida que quería que fuera completamente mía, sin deudas con nadie que pudieran usarse después como palanca. Pero también entendía que hay momentos en que rechazar ayuda no es orgullo sino terquedad, y que la diferencia entre las dos cosas importa. ¿Cuándo puede recibirme? Voy a preguntarle esta tarde, dijo Celina. Mañana le digo. Fui al pueblo 2 días después. Era la primera vez que volvía desde que me había instalado en el terreno. El pueblo no era grande. Una calle principal con comercios, una iglesia en la plaza, casas que se iban haciendo más dispersas hacia los bordes. Lo conocía lo suficiente para orientarme, pero no tanto como para sentirme parte de él. Siempre había sido el pueblo de Gilberto, el pueblo de su familia, un lugar donde yo era reconocida como la esposa de alguien más que como una persona propia. Donizete tenía una oficina pequeña en una casa particular, al fondo de un pasillo que olía a papel viejo y a café. Era un hombre de unos 60 años, bajo, con bigote gris y manos que parecían acostumbradas al trabajo de campo, aunque ahora las usara para escribir. Me recibió sin hacerme esperar. Me ofreció café. Lo acepté porque sería descortés rechazarlo y porque hacía frío esa mañana. Le entregué los documentos que tenía. Los revisó en silencio durante varios minutos. Yo me quedé quieta con las manos sobre las rodillas, mirando la pared donde había un mapa de la región con marcas y anotaciones en tinta de varios colores.
El testamento está en orden, dijo finalmente. La parcela le corresponde legalmente. El problema que están levantando ellos es sobre los lindes, no sobre la propiedad en sí. ¿Pueden ganar? Depende de lo que traigan. Si los lindes registrados y los lindes reales no coinciden, hay un proceso de rectificación. Eso puede tardar, puede costar. Y si ellos tienen dinero para un abogado que estire el proceso, pueden hacerle la vida difícil, aunque al final usted tenga razón. Lo escuché sin interrumpir. Pero hay algo que juega a su favor, continuó. El registro original del terreno. Si ese registro está claro y los lindes están bien documentados desde antes, el argumento de ellos se cae rápido. El problema es que ese registro original está en el cartorio del municipio y hay que pedirlo formalmente. ¿Usted puede hacer ese trámite? Puedo acompañarla y orientarla. El trámite lo tiene que hacer usted como propietaria, asentí. ¿Qué más? Donizete apoyó los codos en la mesa y me miró con la franqueza directa de alguien que ha tenido estas conversaciones muchas veces y sabe que no sirve de nada adornarlas. Lo que más le conviene ahora es demostrar ocupación efectiva del terreno, que usted está ahí, que está trabajando la tierra, que hay cultivos, mejoras, agua. Si esto llega a un juicio, que probablemente no llegue porque ellos saben que no tienen mucho, lo que pesa es que la tierra no está abandonada, que hay alguien que la está haciendo productiva. Llevo más de un mes ahí, dije. Hay cultivos, hay agua, hay una casa habitable. Por primera vez desde que entré, Donizete esbozó algo parecido a una sonrisa. Entonces empiece a documentarlo, dijo. Fotos con fecha. Cualquier recibo de compra de materiales o semillas. Si tiene vecinos que puedan atestiguar que usted está ahí y trabajando, mejor todavía. Celina, pensé. Tengo vecina, dije. Salí de la oficina de Donizete con los documentos bajo el brazo y algo que no había tenido en mucho tiempo. Información concreta sobre lo que enfrentaba. No era una solución. Era un mapa del problema, que no es lo mismo, pero es el primer paso para encontrar la salida. Caminé por la calle principal del pueblo con ese mapa en la cabeza, pensando en pasos, en orden de cosas, en lo que podía hacer yo sola y lo que necesitaba de alguien más. Estaba tan metida en mis pensamientos que casi no noté cuando alguien me llamó por mi nombre. Me volví. Era una mujer de unos 40 años que no reconocí de inmediato. Después sí. Era Fátima, la hermana menor de una amiga que había tenido antes de casarme, una amistad que el matrimonio y la distancia y el tiempo habían ido diluyendo hasta casi desaparecer. Fátima me miraba con esa expresión de quien no está seguro de si acercarse, pero se acercó. Rosa, ¿cuánto tiempo? Me dio un beso en la mejilla. Oí lo del señor Gilberto. Lo siento. Gracias. Hubo una pausa breve. Ese momento en que las condolencias se agotan y la conversación tiene que encontrar otro camino. ¿Estás bien? ¿Dónde estás viviendo? En el Rincón del Espino. Me lo dejaron en el testamento. Vi el destello de algo en su cara. No era lástima, era más complicado que eso. Quizás sabía, como lo sabía todo el pueblo, lo que valía el Rincón del Espino y lo que no valía. O quizás era simplemente sorpresa de que yo lo dijera con esa calma. ¿Sola? Preguntó. Sola. Me miró un momento más largo de lo que exige la conversación educada. Mi mamá tiene unos frascos de conserva que hizo de más este año, dijo. Si quieres, paso un día a llevarte algunos. No tengo que avisarte, ¿verdad? Sé dónde queda el terreno. No era caridad exactamente. Era ofrecido de una manera que no me ponía en posición de deudora, sino de vecina, que es distinto. Cuando quieras, dije. De vuelta en el Rincón del Espino, esa tarde, hice lo que Donizete me había dicho. Recorrí el terreno con ojos distintos, buscando lo que podía documentarse. Los cultivos estaban bien. Ya había brotes visibles en todos los surcos, algunos con varios centímetros de altura. El canal de agua funcionaba. El depósito estaba limpio.
La casa tenía techo, puerta, ventana. Había herramientas ordenadas contra la pared del fondo. No tenía cámara fotográfica. Tenía un teléfono viejo con la pantalla rajada en una esquina que todavía funcionaba. Lo usé. Tomé fotos de todo. Los cultivos, el agua, la casa, los lindes del terreno. Las fotos no eran buenas. La pantalla rajada cruzaba algunas imágenes con una línea blanca, pero eran reales y tenían fecha automática, y eso era lo que importaba. Después me senté a la mesa y escribí a mano una descripción del estado del terreno cuando llegué y de cada mejora hecha desde entonces, con fechas aproximadas. Lo escribí con la letra que tengo, que no es bonita, pero es legible, sin borrones, en papel limpio. Lo firmé, lo guardé con los documentos del testamento. Era poco, pero era lo que tenía y lo usaría. El muchacho apareció un viernes por la tarde. Lo vi desde lejos antes de que llegara al terreno, una figura delgada en el camino de tierra que caminaba sin dirección clara, con ese paso de quien está en movimiento, porque detenerse sería peor, pero no tiene a dónde ir exactamente. Cuando se acercó más, vi que era joven, tal vez 20 años, quizás menos. Ropa gastada, cara con el cansancio particular de quien lleva días mal comido y peor dormido. Se detuvo al borde del terreno y me miró desde ahí, sin entrar, como si esperara una señal. Yo estaba deshiervando cerca de los surcos. Me incorporé despacio, con el dolor de espalda de las horas, agachada, y lo observé. No vi amenaza. Vi lo que era, alguien que estaba muy cansado y que tenía mucho menos que yo, lo cual era decir bastante. ¿Necesita algo?, pregunté. No respondió de inmediato. Miró el suelo, después los cultivos, después a mí. Vi el humo, dijo. Pensé que quizás... No terminó la frase. No hacía falta. ¿Comiste hoy?, negó con la cabeza. Una vez, sin dramatismo. Entra, dije. Adentro le di lo que había. Arroz con frijoles, pan de día anterior, agua fresca del depósito. Lo puse sobre la mesa y me senté al otro lado mientras él comía. Comió con cuidado, no con voracidad, como si hubiera aprendido que comer demasiado rápido cuando uno ha pasado hambre hace daño. Eso me dijo algo de él sin que dijera nada. Cuando terminó me miró. Gracias. ¿De dónde vienes? Del norte. Una pausa. No tengo a dónde volver, lo dijo sin queja, solo como un dato. Reconocí esa manera de decir las cosas. Era la manera de quien ha aprendido que la lástima propia no sirve de mucho y que los hechos son los hechos. ¿Sabes trabajar la tierra?, me miró con algo de sorpresa. Aprendí de chico, hace tiempo que no. ¿Tienes problema en volver a aprender? No. Lo miré un momento más. Había algo en él que no sabría explicar con precisión, una especie de honestidad cansada que no se fabrica. No era inocencia, era más complicado que eso. Era alguien que había pasado por algo y que todavía no había decidido qué clase de persona iba a ser del otro lado. Hay trabajo aquí si lo quieres, dije. No te puedo pagar. Puedo darte techo y comida y tiempo para que te recuperes. Si en algún momento decides irte, te vas sin explicaciones. Si decides quedarte, trabajas de verdad. Me miró como si esperara que hubiera algo más, alguna condición escondida. ¿Por qué?, preguntó. Porque necesito ayuda y tú necesitas tierra firme, dije. No es más complicado que eso. Hubo un silencio. Me llamo Lucas, dijo. Rosa, dije. El cuarto no tiene cama todavía. Hay maderos en el patio. Mañana lo resolvemos. Lucas asintió. Afuera, el sol terminaba de bajar detrás de las piedras del noreste, y la naciente seguía corriendo en silencio hacia los cultivos, como llevaba corriendo desde que la encontré, sin prisa, sin pausa, sin necesitar que nadie le explicara para qué servía. Lucas no era fácil. No lo digo como queja, lo digo como observación, que es lo que soy. Alguien que observa antes de juzgar y que prefiere los hechos a las interpretaciones. Era callado de una manera diferente a la mía. Mi silencio viene del hábito de no gastar palabras donde no hacen falta. El suyo venía de otro lugar, más cerrado, más vigilante,
como alguien que ha aprendido que hablar tiene costos y que es mejor medir bien antes de abrirse. Los primeros días trabajó con la cabeza gacha y los ojos en la tarea, sin preguntar demasiado, sin opinar, sin hacer nada que pudiera interpretarse como presencia excesiva. Me di cuenta de que estaba midiendo el terreno, no el de la tierra sino el otro, el que no tiene nombre, el espacio entre dos personas que todavía no se conocen y que están tratando de calcular cuánto pueden confiar la una en la otra. Lo entendí porque yo había hecho lo mismo toda la vida. No le exigí más de lo que podía dar. Le mostré lo que había que hacer y le dejé encontrar su propio ritmo. Hay personas que aprenden mejor con instrucciones y hay personas que aprenden mejor mirando y haciendo. Lucas era de las segundas. Lo veía observar algo durante un momento, procesarlo y después ejecutarlo con una concentración tranquila que no necesitaba aprobación. A los 4 días ya sabía dónde estaba cada herramienta, cómo funcionaba el canal de agua, qué surcos necesitaban más atención y cuáles podían esperar. No se lo había dicho todo yo. Había aprendido solo, mirando. Eso me tranquilizó de una manera que no esperaba. Celina lo conoció el martes de la segunda semana. Llegó por la mañana temprano, como era su costumbre, y lo encontró a él arreglando el muro del fondo con mezcla que habíamos preparado el día anterior. Lo miró trabajar durante un momento desde la distancia, con esa evaluación silenciosa que ella hacía de todo, y después vino hacia donde yo estaba sin decir nada sobre él todavía. Trabajamos juntas un rato. Después Celina se acercó al muro, miró la mezcla, tocó la superficie con el pulgar. «Está bien hecho», dijo, sin dirigírselo a él directamente, pero suficientemente cerca para que lo escuchara. Lucas no respondió, pero vi que algo en sus hombros se acomodó un poco diferente. Muy poco. Solo alguien que sabe mirar lo nota. A la hora del mediodía comimos los tres bajo la sombra del árbol más grande del terreno, el único que tenía copa suficiente para dar sombra real. Celina trajo tortillas que había hecho esa mañana y las puso sobre la mesa sin ceremonia. Lucas comió sin hablar mucho, pero ya sin esa rigidez de los primeros días. Celina le hizo una pregunta sobre el norte, de dónde venía, y él respondió con pocas palabras, pero las palabras que eligió eran verdaderas. Se notaba. Cuando Celina se fue esa tarde, pasó cerca de mí y me dijo en voz baja, sin detenerse: «Ese muchacho tiene trabajo adentro que hacer, pero está dispuesto. Se nota». No le pregunté a qué se refería exactamente con trabajo adentro. Sabía a qué se refería. La respuesta del cartorio llegó 2 semanas después de que Donizete hubiera hecho la solicitud. Era un sobre grueso, con membrete oficial, que el mismo cartero joven dejó en el camino porque yo estaba en el terreno y no lo escuché llegar. Lo encontré apoyado contra la puerta cuando volví al mediodía, con una piedra encima para que el viento no se lo llevara. Lo abrí despacio, de pie en el umbral. Adentro estaba el registro original del terreno, folios viejos con la letra apretada de los documentos de décadas atrás, pero legibles. Los lindes estaban especificados con claridad, referencias a piedras, a árboles, a distancias medidas en pasos que después alguien había traducido a metros, y al final el nombre del propietario original, antes de Gilberto, antes de quien fuera que lo tuvo entre medias. Juan Pedro Alves da Silva. Me detuve. Leí el nombre 3 veces. El mismo nombre de la carta. El mismo hombre que había enterrado las semillas y había dejado indicaciones sobre la naciente. Juan Pedro había sido el propietario legal de esta tierra antes de que llegara a manos de Gilberto, por algún camino que los documentos no explicaban del todo, pero que quedaba registrado. No sé cuánto tiempo estuve de pie en el umbral con esos papeles en las manos. Lo suficiente para que Lucas se acercara desde el patio porque había notado que me había quedado quieta demasiado tiempo. «¿Está bien?», preguntó.
Sí, dije, y era verdad. Sí, estoy bien. Le mostré el nombre en el documento. No le expliqué todo, solo lo esencial, que el hombre que había dejado las semillas había sido el dueño de esta tierra antes que yo. Lucas lo leyó, levantó la vista y no dijo nada, que era la respuesta correcta. Algunos momentos no necesitan comentario. Necesitan solo que alguien más esté presente para que no se queden flotando solos. Fui a ver a Donizete al día siguiente con todos los documentos. Los revisó durante un tiempo largo, con esa concentración suya de hombre que lee papeles y entiende lo que dicen entre líneas. Cuando terminó se recostó en la silla y se frotó el bigote con 2 dedos, un gesto que yo ya había aprendido a identificar como señal de que tenía algo concreto que decir. Los lindes en el registro original coinciden exactamente con lo que está en el testamento, dijo. No hay irregularidad, no la hay en ningún documento que yo pueda ver. Entonces el argumento de ellos no tiene base documental. Lo que levantaron es una objeción sin respaldo. Hizo una pausa. Voy a prepararle una respuesta formal al estudio jurídico que le escribió. Una respuesta que deje claro que usted tiene el registro, que los lindes son correctos y que cualquier proceso de revisión va a encontrar exactamente lo mismo que ya está documentado. ¿Cree que insistirán? Donizete me miró con esa franqueza directa suya. Depende de cuánto les importe el rincón del espino realmente. Mi impresión es que no mucho. Lo que querían era complicarle la vida, hacerla dudar, quizás lograr que abandonara el terreno por agotamiento antes de que valiera la pena defenderlo. Cruzó las manos sobre la mesa. Pero usted no abandonó. No. Entonces probablemente no insistan. La gente que usa ese tipo de tácticas generalmente no tiene interés en un proceso largo si la otra parte demuestra que va a pelear. Lo escuché, asentí. No sentí alivio todavía. El alivio llega después, cuando la amenaza se retira de verdad y uno tiene tiempo de soltar lo que había estado apretando. En ese momento lo que sentí fue algo más frío y más firme. La confirmación de que había hecho lo correcto al no ignorar la carta, al buscar ayuda sin vergüenza, al documentar lo que había construido. ¿Cuánto le debo?, pregunté. Donizete hizo un gesto con la mano. Por ahora nada. Si la cosa se complica y hay que hacer más, hablamos. Por ahora es solo una carta. Le debo igual, dije. Entonces tráigame un poco de lo que coseche cuando llegue el tiempo, dijo. Hace años que no como frijol de verdad, del que se cultiva en tierra buena. La temporada de lluvias llegó en noviembre. No llegó de golpe, como a veces hace, sino despacio, con esa manera que tiene de anunciarse. Primero el olor en el aire, ese olor a tierra húmeda que llega antes que el agua, que es uno de los olores más honestos que conozco. Después nubes que se acumulan por las tardes, sin descargar todavía. Después la primera lluvia, corta, casi tímida, que no dura, pero que deja el suelo oscuro y cambiado. Los cultivos respondieron como si hubieran estado esperando exactamente eso. El maíz subió de una manera que me costaba creer cada mañana que salía a verlo, como si la lluvia le hubiera dado permiso de crecer sin límite. El frijol tenía vainas formadas ya, gordas, con ese verde oscuro que indica que adentro hay algo real. La yuca crecía despacio pero segura, como ella siempre hace, sin prisa y sin pausa, con esa certeza de planta que sabe que el tiempo está de su lado. Lucas y yo trabajamos más que nunca en esas semanas. Las lluvias traen trabajo junto con el agua. Hay que proteger ciertas plantas, revisar el canal para que no se llene de tierra arrastrada, reforzar los bordes del depósito, deservar con más frecuencia porque la lluvia despierta todo lo que estaba dormido, lo que uno quiere y lo que no quiere también. El cuerpo acusaba el ritmo, pero de otra manera que al principio. Ya no era el dolor del esfuerzo desconocido, de los músculos que aprenden un trabajo nuevo. Era el cansancio del trabajo sostenido, que es distinto porque tiene dentro de él una satisfacción que el otro no tiene,
Uno termina el día con el cuerpo exigido, pero con la conciencia de lo que ese cuerpo hizo, de lo visible que dejó en la tierra. Lucas habló más en esas semanas. No mucho, no de golpe, pero más. Me contó fragmentos de dónde venía. Una familia deshecha por deudas, un padre que se había ido cuando él era chico, una madre que hacía lo que podía con lo que le quedaba, él mismo que había salido al norte buscando trabajo y que había encontrado condiciones que prefería no detallar y de las que había salido como había podido. No le pregunté más de lo que quiso decir. Había aprendido ya que las historias de las personas tienen su propio tiempo para salir, igual que las semillas, igual que la lluvia. Forzarlas no sirve. Una tarde, sin venir a cuento de nada concreto, me dijo: «Usted no tenía obligación de dejarme quedarme». «No», dije. «¿Por qué lo hizo?» Lo pensé antes de responder, no porque no supiera, sino porque quería decirlo con las palabras correctas. Porque alguien dejó semillas enterradas en esta tierra para quien las necesitara, dije. Me pareció que lo mismo valía para las personas. Lucas no dijo nada, pero esa noche arregló sin que yo se lo pidiera una sección de la cerca que llevaba días floja, trabajando a la luz de la linterna hasta que quedó bien hecha. Celina nos ayudó con la primera cosecha. Llegó un lunes con su bolsa de tela y sin más anuncio que el sonido de sus pasos en el camino, y se puso a trabajar junto a nosotros como si siempre hubiera sido parte de esto. No creo que lo hiciera por nosotros exactamente. Creo que lo hizo porque la cosecha es un momento que a ella le importa de una manera profunda y personal, y que estar presente en ella es algo que no quiere perderse cuando puede evitarlo. Cosechamos 3 días. No era una cantidad extraordinaria. No iba a hacerme rica ni transformar el terreno en algo irreconocible, pero era real. Cajones de frijol, mazorcas de maíz, calabazas de buen tamaño, yuca, que cuando la sacamos de la tierra tenía un peso satisfactorio en las manos. Era la primera cosecha de una tierra que llevaba años sin dar nada, y eso tenía un valor que no se mide en kilos. La tarde del tercer día, cuando terminamos, nos sentamos los 3 bajo el árbol grande. Celina sacó de su bolsa una botella de refresco que había traído sin decir nada, guardada envuelta en un trapo para que llegara fría. La sirvió en vasos que yo tenía adentro. Brindamos sin decir nada especial, que era la manera correcta de hacerlo. Lucas miró el terreno desde donde estábamos, los surcos trabajados, el canal de agua, la casa con su techo reparado, las piedras del noreste donde estaba la naciente que Juan Pedro nunca había llegado a encontrar. «Se ve diferente», dijo. «¿Que cuando llegué?» «Es diferente», dije. Celina bebió su refresco sin comentar. Ella lo había visto cambiar desde el principio y no necesitaba decirlo. Donizete me mandó recado con Celina a las 3 semanas. El estudio jurídico que había enviado la carta no había respondido a su comunicación. El silencio, en estos casos, era una respuesta. Significaba que habían calculado lo que tenían y lo que yo tenía, y habían decidido que no valía el esfuerzo continuar. Lo leí el recado sentada en la mesa de la cocina a la hora del café, con la mañana entrando por la ventana que ya no tenía tela sino vidrio, porque Lucas había conseguido uno de descarte en el pueblo y lo había instalado sin decirme nada hasta que estuvo puesto. No sentí triunfo, no sentí la satisfacción dramática de quien ha ganado una pelea. Sentí algo más quieto que eso. Sentí que podía seguir. Han pasado meses desde que llegué al Rincón del Espino con una bolsa de lona que olía a Gilberto y los pies cansados de caminar 6 kilómetros bajo el sol, después de firmar un papel que nadie en esa sala creyó que valía nada. La tierra sigue siendo gris en los sectores que todavía no he trabajado. No me engaño con eso. Hay mucho por hacer todavía, años de trabajo por delante, problemas que no han llegado todavía, pero que van a llegar porque así es la vida, y no tiene sentido pretender lo contrario. El cuerpo no siempre responde como antes. Hay mañanas en que me levanto con la espalda tan cargada que tardo un rato en enderezarme del todo,
y me quedo quieta un momento en el umbral, mirando el terreno, dejando que el cuerpo decida si puede. Siempre puede, todavía. Mateus tendría 23 años este año. Pienso en él cuando llueve, que era lo que le gustaba de chico, meterse en el barro y salir empapado sin ningún propósito más que el de mojarse. No lo pienso con la misma clase de dolor de antes. El dolor cambió de forma con los años, se volvió algo más parecido a una presencia que a una herida. Está. No duele igual. Gilberto está enterrado en el cementerio del pueblo, en un nicho de la familia Méndez, entre su madre y sus otros parientes. Yo no voy seguido, pero fui una vez sola, un domingo por la mañana temprano, y estuve parada frente a la lápida un rato sin decir nada en voz alta, porque las cosas que tenía que decirle no eran para decirse en voz alta. Le dejé un ramo de lo que había en el terreno ese día, hierbas, una rama con flores pequeñas que habían crecido cerca de la naciente sin que yo las plantara. Cosas de la tierra que él me dejó. Me pareció lo correcto. Esta mañana salí antes del amanecer, como casi siempre. El cielo tenía ese color que solo dura unos minutos, entre el negro y el azul, cuando las estrellas todavía están, pero ya saben que van a irse. Me quedé parada en el centro del terreno, en silencio, mirando. Los cultivos de la segunda siembra ya tienen altura. El canal de agua corre sin interrupción. Lucas está arreglando el sector norte del terreno, el que vamos a abrir el próximo mes. Celina vendrá el jueves, como casi todos los jueves, y traerá tortillas y opiniones sobre la tierra, que generalmente tiene razón. Pienso algunas veces en la risa ahogada que cruzó aquella sala el día del testamento, en las miradas que no me encontraban, en el silencio con que me despidieron. No les guardo rencor ya, no porque me lo hayan ganado, ni porque el tiempo borre las ofensas como dicen que hace, sino porque el rencor pesa y ya cargo suficiente. Y porque lo que ellos hicieron ese día, sin saberlo, sin quererlo, fue empujarme hacia aquí, hacia esta tierra, hacia esta naciente que Juan Pedro dejó sin encontrar, hacia estas semillas que alguien enterró hace décadas con la esperanza de que alguien las encontrara, hacia Lucas, que está aprendiendo que la tierra responde al trabajo y que los errores no son el final de nada, hacia Celina, que sabe que sola y soledad no son lo mismo. Hacia mí misma, que aprendí lo mismo, tarde, pero lo aprendí. El sol empieza a subir sobre las piedras del noreste. Me agacho junto a uno de los surcos, reviso la tierra con los dedos, siento la humedad de la noche guardada en los primeros centímetros. Está bien, me levanto, empiezo.